Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Continuamos la lectura continua del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos y la lectura de la carta a los Hebreos. Y hoy se nos presenta cómo el ministerio, el servicio de Jesús empieza a ser conocido y la reacción que provoca en la gente. Y vemos, dice el Evangelio, que una muchedumbre procedente de distintos lugares lo buscaba. Y los lugares que se mencionan son los que corresponden al reino de Judea, Jerusalén, Judea, pero también de Galilea, de la Transjordania y de territorio pagano de Tiro y Sidón. Es decir, que en realidad todos los seres humanos, incluso los que no tienen conciencia plenamente de quién son, de dónde vienen ni a dónde van, todos los seres humanos buscan a Jesús. Pero, ¿cómo encontrar a Jesús que viene Él a buscarnos y cómo recibir todos los dones que el Señor nos da? Muchas veces nosotros, en medio de la desesperación ante las tribulaciones presentes, nos desesperamos. Muchas cosas pueden desesperar, angustiar a las criaturas humanas. De todo es capaz de curarnos el Señor. De lo psicológico, de lo físico, de lo espiritual, de lo social. Pero muchas veces nosotros nos parecemos a esas personas que dice que se apretujaban y podían aplastarlo. Es decir, muchas veces nosotros creemos que le tenemos que arrancar al Señor, como que si tenemos que ir a saquearlo, como esos, como le llaman a estos pirañitas, que en algunos lugares, en nuestra ciudad y en otras partes, están al acecho de los pasajeros, de las personas, y se lanzan a quitarle todo lo que tienen. El Señor, Dios y hombre verdadero, se da basta para todos, pero Él viene en la fragilidad, siendo todopoderoso y el poderoso y el fuerte, a liberarnos
manso y humilde. Y entonces muchas veces nos acercamos con esa desesperación, con esa angustia, y el Señor quiere que nos demos cuenta por qué se produce eso. Y entonces preguntémonos, si Dios está con nosotros, si Él nos atiende todas las horas y todos los días de nuestra vida, si verdaderamente Él está en nosotros, ¿por qué nos tenemos que desesperar? Y la respuesta, en resumen, podría ser, porque nos falta fe, porque desconfiamos de Dios y porque creemos que nosotros lo vamos a manipular a Él y le tenemos que arranchar los dones, la gracia, la salud, la vida, cuando Él es la fuente de todos los bienes que tiene cualquier criatura humana. De Él procede toda la creación. Y entonces, esa es una primera enseñanza que hay que tener en cuenta. Pero no solo eso, porque la pregunta tendría que ser la siguiente: ¿y por qué tenemos poca fe? ¿Por qué, si el Señor nos ha dado la fe desde el bautismo, nosotros la adulteramos? Y la respuesta es, porque entre nosotros, como la cizaña, en medio de esas multitudes, están esos espíritus malignos que con claridad sabían quién era Jesucristo, quién era el Señor. Ya no le dicen como en la sinagoga de Cafarnaúm cuando empezamos, luego de las tentaciones y de la primera llamada a esos 4 apóstoles, ya no le dicen solamente, sabemos quién eres el Santo de Dios, ¿qué quieres de nosotros? Ahora le dicen, sabemos, eres el Hijo de Dios. Pero a veces nosotros ni siquiera eso conocemos. Y entonces tampoco hay que tener eso en cuenta, que la fe es decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios también lo hacen. Ni siquiera la fe es solamente obedecer a Dios, porque los demonios no pueden oponerse a la voluntad de Dios. Y cuando el Señor les ordena, tienen que salir. Pero el Señor nos tiene paciencia, quiere que nosotros, con los dones que hemos recibido, el libre albedrío y la libertad, nuestra inteligencia, nos demos cuenta que si es que andamos extraviados, a Él tenemos que ir. Y si es que vamos a Él, Él mismo nos aumentará la fe. Él mismo nos aumentará la esperanza y la confianza. Y Él mismo nos llenará de su amor que todo lo cura. Y el Señor por eso da esa recomendación a sus apóstoles, que puede parecer contradictoria cuando uno lee el conjunto de este Evangelio que estamos siguiendo en este inicio del año. Porque cuando llama a los primeros 4, se dice que dejaron la barca. Y ahora nos dice que el Señor les pide que le preparen una barca para no ser estrujado. Es decir, para que nosotros, con fe, con esperanza, sin desesperarnos, sin desanimarnos, sepamos que Él nos escucha, incluso antes que nosotros le pidamos nada, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos nos podemos conocer. Esa barca es la iglesia de Cristo. Y cada vez que nosotros nos reunimos en la misa, en la Eucaristía, no realizamos nada distinto de lo que Jesucristo hizo una sola vez y para siempre, como nos dice la primera lectura de la carta a los Hebreos,
porque en la Eucaristía celebramos el misterio pascual de Cristo, quien en esa predicación a orillas del lago se cuida de no ser estrujado, pero cuando ya lo podemos ver capítulo 15 y 16 de este mismo Evangelio, en la cruz se ha entregado totalmente por nosotros. Y como dice Isaías en el 4º cántico del siervo, ya no tenía belleza ni hermosura, y las mismas criaturas humanas que lo buscaban para obtener de él algún bien pasajero, sin entender su entrega de amor infinito, piden al ladrón, al delincuente, a Barrabás, y rechazan a Jesús. Y estas palabras, como todas las palabras que el Señor nos dirige, son muy actuales, porque el ser humano sin Dios se desespera. Lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad y en la historia de todos los pueblos, también en nuestro pueblo y en la historia de cada familia y de cada persona. Ninguno de nosotros es excepción. Y para que lo tengamos más claro, se nos presenta esa misma realidad en nuestro país. Todos conocemos las noticias. Algunos me preguntaban temprano, ¿y hoy habrá misa? Porque la gente en Lima, en muchos lugares, viendo los destrozos y la desesperación que se ha producido en el sur del país, incluso con la pérdida de vidas humanas, sabe que han anunciado que una multitud va a marchar sobre Lima. ¿Por qué la gente actúa así? Porque le falta a Jesucristo. Pero eso que vemos en esas personas, lo tenemos que saber identificar en nosotros mismos, que de repente no salimos a marchar, pero que muchas veces también nos desesperamos y creemos que las cosas hay que arrancarlas, que es la sangre, que es la violencia, que es el odio entre las criaturas humanas, el que va a edificar un mundo mejor, relaciones humanas más justas, pero muchas veces sin entender que si no hacemos justicia a Dios, dándole a Dios lo que le corresponde, no puede existir justicia humana. Y entonces es una llamada a volver al Señor. Pero no solo cada uno de nosotros, muchos de ustedes vienen a misa todos los días, sino también esos otros que no vienen, porque esos también, sin darse cuenta, buscan a Jesús y se abalanzan sobre Él, porque Jesucristo de alguna manera misteriosamente está no solo entre nosotros, sino en nosotros. Y cuando nosotros buscamos la destrucción, la muerte, o creemos que la desaparición física de algunas personas resuelve algún problema, es porque esos espíritus que merodean entre nosotros asusan, que son los verdaderos asusadores de la violencia y del odio entre las criaturas humanas, que estamos llamados a vivir en comunión de amor en Cristo Jesús. Y para que lo recordemos una vez más, Él viene manso y humilde, muy frágil, muy sencillo en su presencia eucarística, y quiere entrar en nosotros. Nosotros podríamos abalanzarnos, pero ¿para qué abalanzarnos? Si el Señor se quiere entregar gratuita y por amor a todas las criaturas humanas, pero nos abalanzamos con violencia cuando no nos acercamos con amor, sino con mero interés, y para que sea simplemente el que nos resuelva nuestros problemas inmediatos. Y por eso esas multitudes dejaron solo al Señor. Y ante la cruz solo quedó María, esas mujeres y el discípulo amado, figura de la iglesia fiel,
Por eso, queridos hermanos, comprendamos quién viene a nosotros. La carta de los Hebreos ha ido comparando a Jesús, que está por encima de toda criatura, Dios de Dios, luz de luz, para que no creamos que es un ángel, que no es igual a ninguno de los patriarcas ni de los profetas, y entender su ministerio sacerdotal, que es entrega total para dar vida. Y el pueblo de la primera alianza, ya en tiempos de Juan Bautista, vivía con mucha expectación, porque habían recibido la promesa que está contenida en el libro del Deuteronomio, donde el Señor había anunciado que iba a suscitar otro profeta como Moisés. ¿Y qué era lo que distinguía a Moisés? Que podía hablar con el Señor como amigo. Y entonces ellos confiaban en esas palabras que Moisés les dice. Pero Jesús no solo es el amigo, no solo es el confidente que es escuchado por Dios, es Dios mismo, el Hijo de Dios. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que el Señor no solo quiere que seamos sus amigos, sino Él quiere que seamos sus hermanos, porque hemos entrado a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Y entonces, ¿por qué esos hermanos se odian? ¿Por qué esos hermanos se despedazan y quieren arrancarse bienes pasajeros? Y es que justamente porque no reconocen que son hermanos, porque en medio de las tinieblas del mundo necesitan el testimonio que Jesús mismo, el Hijo único, viene como testigo, como mártir, y nos enseña no solo con sus palabras, sino con su entrega total, con la que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y ha vencido al mundo. Dispongamos pues nuestro corazón para acogerlo, porque si así lo hacemos, el Señor nos hará también testigos con ese poder, el poder de los hijos de Dios, que no es otro que amar como Dios mismo nos ama, como Jesús nos ama. Que así sea.